tal? ¿Qué tal, amigos de Solo de Fútbol? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto este 23 de junio del 2021. Desde aquí, desde El Paso, Texas, pues muy contentos, la verdad, porque vamos a llevar a cabo un programa hemos estado anunciando en nuestras redes sobre el equipo de los Cachorros del Atlético Potosino, este equipo que en la década de los 80 dejó pues muchas satisfacciones, sobre todo a la afición potosina. Y pues tenemos un panel de lujo con exjugadores, con gente que vivió el fútbol potosino con el equipo de los Cachorros. ¿Sí? Voy a empezar a saludar, conforme los tengo aquí en mi pantalla. Saludo primeramente que nada a Víctor Harlen Medina. Víctor, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. Mario, el gusto es mío, sinceramente, por hablar de mi equipo que más quise. Y saludos Muchas para gracias, todos. Víctor, por estar con nosotros. Y ahora voy a saludar pues a otro gran jugador que estuvo en la portería del equipo Atlético Potosino, también un personaje muy querido aún, a pesar de tanto tiempo, el señor Carlos Rafael Novoa. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer estar aquí con ustedes y con la afición. Esperemos que sea un programa muy bonito, recordando a lo que fue el Atlético Potosino, como dijo Harlem, el equipo de nuestros amores, ¿no? Y aquí estamos. Pues sí, muchas gracias, Carlos. También saludo a Juan Manuel Saucedo, que también estuvo por ahí en el Atlético Potosino, y que ahora pues es un personaje muy ligado al fútbol de San Luis Potosí. Le agradezco también, Juan Manuel, que estés con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No, muchas gracias a ti por la invitación y estar con estos compañeros, con Harlem, con Gerardo, con Carlos y Francisco. Estar con ellos, poder platicar. Otra vez a Carlos Novoa, que ya lo vi hablar de los Cachorros del Atlético Potosino, que será muy interesante. Así es. Y pues saludo también a otro exjugador del equipo de los Cachorros, que anduvo también ahí por América, por Chivas, a Gerardo Silva. Muchas gracias, Gerardo, por haber aceptado la invitación para platicar un poquito de los Cachorros. Muchas gracias, Gerardo. Sí, gracias a ti, Richard. Encantado de estar aquí en tu programa y con todos mis amigos. Y definitivamente nuestro primer amor, ¿no? Deportivamente hablando, los Cachorros del Atlético Potosí. Soy el más chavo, Richard, entonces me siento un poquillo ahí, no sé, soy el más joven de todos. Así es, pues gracias, Gerardo. Y pues también saludo a mi compañero Francisco Arce, que compartimos muchas transmisiones, y pues que también agradezco el que esté aquí con nosotros, porque pues él es un fiel aficionado del fútbol potosino desde hace mucho tiempo. Francisco, muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches, y pues bueno, encantado de poder compartir esta experiencia, ¿no? No muchas veces tiene la oportunidad uno de reunir a aquella gente con la cual uno se emocionó, ¿verdad? En el estadio de fútbol, viéndolos por la televisión, o incluso pues siendo ídolos de muchos de nosotros, ¿no? Y de nuestros hermanos más chicos. Entonces, pues yo encantado con la invitación. Aquí estoy al ladito de Gerardo por algunos problemas técnicos de no poder estar cada uno en su cámara, pero bueno, yo encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Ya después de haberlos saludado, pues
queremos decirles que levantó mucha expectación desde que subimos la promoción de que iban a estar todos ustedes. Hubo muchos comentarios, todos de la verdad de mucho júbilo, la palabra es la correcta, de poder pues de alguna manera interactuar con personas que en su momento pues fueron ídolos en San Luis como lo fueron todos ustedes. Así que nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí en Solo de Fútbol, ¿no? Y pues vamos a empezar un poco con las preguntas, ¿no? ¿Cómo se sintieron ustedes en el Atlético Potosino, ¿verdad? Ya por ahí Gerardo, Víctor dijo que era pues el equipo de sus amores, pero así en términos generales, ¿cómo definirían al Atlético Potosino en su vida profesional? Víctor. Bueno, yo sinceramente creo que fue mi primer equipo, fue en el cual me vio debutar. Un equipo, la verdad, con recursos, pero con mucho corazón. Creo que ese equipo, no haber descendido con ellos, eso ya era un triunfo, sinceramente. Y bueno, le peleábamos siempre de local, nos hacíamos fuertes, y de visitante, pues ahí de repente rescatamos un puntito, pero para mí ha sido el equipo más grande en el que pude haber jugado, porque era el equipo al cual llamaba aún antes de haber debutado. Yo me tocó ver partido tras partido a Carlos Salvador Novoa ahí en la portería, con todo aquel equipo del vecino, y era el equipo verdaderamente, lo quería tanto que nunca los veía jugar mal. Por más que a veces el equipo no ganara, lo jugar bien, entonces, o al menos eso me parece a mí, porque sinceramente cómo pegarse. Entonces, pues te digo que es mi equipo, porque desde antes que debutara yo ya conocía a todo el mundo, conocía a todos los jugadores, vivía a 200 metros del Estadio Plan en San Luis, y sinceramente me hice aficionado de hueso colorado, y aparte supe querer ese equipo y lo supe amar sinceramente. Qué historia, ¿no? Y qué privilegio el que hayas podido llegar a la cancha en donde viste jugar a tus ídolos, ¿no? Uno de ellos, pues Carlos Novoa. Carlos, pues, ¿qué podemos decir de ti? Tú lo has expresado en otras entrevistas que hemos tenido la oportunidad de platicar, que el Potosino pues también ha sido el equipo de tus amores, a pesar de que también estuviste por ahí en Cruz Azul, en Irapuato y en Atlas, si no me equivoco, ¿no? Sí, así es, es que es una sensación muy bonita volverlo a repetir, ¿no? Yo debuté en Atlas, pero de ahí pasé, pero en Atlas yo siempre iba a ser suplente, porque tenía adelante un superportero para mí, fue de los mejores de México, Héctor Brambila, no sé si lo recuerden. ¿Cómo no? Y él platicaba mucho conmigo, él me daba consejos, y hasta me dijo, ¿sabes qué? Cuando tengas una oportunidad, vete, porque aquí nunca vas a poder jugar. Pero lo hacía sinceramente, no por agrandado ni mucho menos. Entonces tuve la oportunidad de llegar al Atlético Potosino, donde lo del primer año, pues teníamos que luchar por un puesto, ¿no? Porque era equipo prácticamente nuevo. Ahí tenía un señor también de la portería, el señor Ciro Barbosa, que en paz descanse. Era todo un ídolo también ahí en el Santos de San Luis. Entonces, me tocó la suerte, o lo que ustedes gusten, a base de trabajo, pues fuimos haciendo un nombre ahí. Y, ¿qué te puedo decir? Fueron 9 temporadas, pero muy grandiosas, donde ya comentábamos, tuvimos la oportunidad de, también como dice Harlem, de quedarnos en primera división el segundo año que participamos. Y ya después ahí nos decían, como siempre decían, equipo chico. Será por los nombres y todo, pero siempre tuvieron la suerte de estar ahí. De las 9 temporadas que estuve, calificamos en más o menos 4 veces. Hicimos buen papel. Éramos un equipo chico, sí, pero todos muy luchadores. Te lo vuelvo a repetir, es un equipo que te deja huella en el corazón, ya no se diga también la afición. Sí, fue el equipo de mis amores, o como tú dices, aunque pasé a Cruz Azul,
Sí fue y tuvimos la oportunidad de ser campeones, nos quedamos en el campeonato en el 86-87, pero hubo muchas sensaciones en Atlético Potosino que no las cambiaría. Así es. Pues la verdad, es un gusto estar platicando con ustedes. Yo a todos ustedes los vi jugar, obviamente yo viéndolos desde la tribuna, y ahora el estar platicando con ustedes, pues la verdad es un gran placer, ¿no? Juan Manuel, ¿tú qué significa para ti el Atlético Potosino? Por ahí estamos viendo unas fotos también donde estás ahí disputando el balón con Carlos, y has estado envuelto en el fútbol potosino desde ese entonces hasta la fecha, ¿no? Ahora como formador de jóvenes, como visor, pero en sí el Atlético Potosino, ¿qué significa para ti o qué significó? Bueno, para mí pues, es todo, ¿no? El Atlético Potosino, porque bueno, yo afortunadamente jugué nada más ahí, estuve muy poco tiempo, pero pasé desde que llegué a las fuerzas básicas, cuando Ciro Barbosa, ya después de retirado, hizo unos equipos ahí para las ligas locales, y empecé a jugar desde la categoría más chica hasta que llegamos a la en ese tiempo, él se retiró como jugador profesional, él llegó de Monterrey, me parece, y ya después empezó a entrenar a la reserva profesional. Y fue el equipo, la institución que me dio la oportunidad de ser profesional en primera división, ¿verdad? Ya después yo jugué, pero después de ahí, sí, en aquellos tiempos no había. Entonces llegamos a esas categorías en el fútbol amateur, después jugamos en los preliminares de reserva, y de ahí ya Alberto Guerra, ya dirigiendo la primera división, pues yo empecé a jugar ahí en primera. Mi debut fue nada más en el torneo de nuevos valores, en el cual participamos en una gira por ahí en Estados Unidos, y tener de jugadores de compañeros Alberto Guerra, Novoa, Neri Castillo, Acosia, a Godfrey, a Ábalo, Raúl Arias, esa generación de jugadores que llegaron al Atlético Potosino y que se hicieron grande, y que después aparecieron los Gerardo Silva, Jared Medina, le dieron esa continuidad al equipo ya con jugadores también un poquito más potosinos, ¿no? Porque en aquel entonces eran muy contados los que jugaban, los jugadores potosinos que jugaban en el primer equipo. Y eso me dio, pues, conocer a todos los jugadores que como tú decías ahorita, niños lo hacíamos por ahí unas caricaturas rematando a gol, que el portero se aventaba en unas hojas ahí que armabas o que hacías, y ya después ya tenías unas fotos como esa que le mandé a Carlos, bueno, para todos, especialmente a Carlos Nova, en una primera división, ¿no? Esa es una satisfacción muy grande de haber jugado con el equipo de aquí de San Luis Potosí, y desde ese entonces a la fecha, ya después de ese curso de director técnico, bueno, ya estoy ligado al fútbol profesional en la mayoría de las categorías, ¿no? Y para mí, pues el Atlético Potosino, esos colores, por ejemplo, que tú traes ahorita en esa playera, rayas horizontales, y ese color fue el que identificó a ese equipo del Atlético Potosino. Así es. Sí, es una playera muy bonita, la verdad, tanto como la que tenía las rayas, como comenta Juan Manuel, y pues grandes nombres mencionaste, que pasaron por los Cachorros, ¿no? Pues vamos con Gerardo. Gerardo, tú eres, como bien dices, el más joven de aquí del panel, pero pues fuiste un jugador que, habiendo jugado en Potosino, tuviste una proyección bastante importante, ¿no? Digo, al haber jugado en Chivas en América, pues te da un reconocimiento importante, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti el equipo del Potosino en tu carrera profesional? Sí, Richard. Si no, yo soy de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Yo vine a estudiar a la universidad aquí en San Luis Potosí, y Atlético Potosino, en esa etapa de niño que yo tuve en mi pueblo y luego adolescente,
crecí con ese nombre en mi mente, en mi cabeza. Yo ya escuchaba en la radio los partidos del Atlético Potosino y ya desde ese momento los nombres de don Carlos Rafael Novoa, de Lorenzo Unanue, de Neri Castillo, entre otros, ya empezaban a resonar en mi cabeza y fueron para mí una referencia deportivamente hablando, en la que yo me fijé ese sueño y ponerme esa meta. Cuando yo llego a San Luis Potosí, lo primero que hice antes de ir a inscribirme a la universidad fue ir a pedir una oportunidad con las reservas del Atlético Potosino. Y bueno, ha sido una experiencia, porque Atlético Potosino, a mí me tocó vivir todas esas etapas, me tocó vivir la gloria del Atlético Potosino en mi generación, haber sido, si no mal recuerdo, Víctor me puede ubicar o corregir en ese sentido, fuimos líderes, o estuvimos ahí entre el primero y segundo lugar con una buena camada de potosinos. Llegamos a jugar 8 potosinos en el equipo, y si no calificamos fue porque Cruz Azul y América estaban en nuestro grupo. Entonces fue una experiencia, me tocó la gloria y el infierno. A mí me tocó esa amargura de descender. Sin embargo, como te digo, Atlético Potosino para mí fue un aprendizaje imborrable como deportista. Fue un escenario donde me dio mucha formación, donde tuvimos muchos sacrificios que pasar, y a la postre, que fue la recompensa de haber estado en otros clubes importantes también, gracias a esa formación que me dio el Atlético Potosino. Así es, ahí está la opinión de Gerardo Silva. Indudablemente, pues yo creo que todos aquí coinciden que los colores del Cachorros pues están muy metidos en el corazón, ¿no? Antes de seguir adelante, déjenme leer un poquito los comentarios, porque luego de repente hemos tenido la experiencia de que la gente se molesta un poco porque en el mismo ritmo de la entrevista olvidamos decir los comentarios y dicen que no los pasamos, pero ya hay bastantes. Miren, Guillermo Martínez manda un saludo a don Juan Manuel González Saucedo, dice un maestro. El mismo Guillermo Martínez dice, era equipo chico pero grande de corazón. Cuántas alegrías, cuántas lágrimas y tantos momentos de alegrías nos hicieron pasar. Guillermo, Sergio Bermúdez dice, saludos Gerardo, soy Sergio Bermúdez, igual jugador y compañero de Gerardo Silva y del Harlen Medina. No sé si ahí saludos, mi ubiquen. Bueno, pues ahí está. Luego dice, a ver, leer otro por aquí. Dice alias el Bombón. No sé a quién se refiere. Los Bombón era un gran jugador, un lateral que jugaba por izquierda o por derecha. Tiene una técnica privilegiada, era un gran jugador, sinceramente lo digo. Jugó con nosotros ahí en Atlético Potosino algunas temporadas, pero era un crack. Y era hermano de un gran jugador de Juan Pumas, de Genaro Bermúdez. Pero los dos jugaban muy bien, sinceramente, eran muy buenos jugadores. ¿Estás de acuerdo, Gerardo? De acuerdo, Víctor. Exactamente. A mí me tocó todavía irme con ellos a Torreón, me tocó todavía tenerlo de compañero, y sí, definitivamente, Víctor, es así, un gran lateral derecho, gran técnica individual y un gran compañero también. Así es, también dicen, gracias por invitar, grandes alegrías. ¿Alguna vez coincidieron en selección mexicana Harlen Medina, Carlos Muñoz y el abuelo Cruz? Sí, estuvimos juntos ahí en una selección, algunas cosas, sí, me tocó estar con ellos. Por ahí tengo unas fotos jugamos algunos partidos en Los Ángeles y en Bélgica, si no me equivoco, era selección mayor ya. Sí, el abuelo Cruz y Carlitos Muñoz, cómo no. Y los 3 potosinos, ¿verdad? El abuelo Cruz también sí, claro. Es potosino, ¿eh? Sí, el abuelo Cruz es federal. Así es. Ok, aquí está, dice un Carlos Novoa, un honor haberlo visto jugar.
pues ahí están algunos comentarios de la gente que nos está viendo, ¿verdad? No sé si por ahí esté Francisco, que quiera hacer alguna pregunta a ustedes, no sé si nos escuche por ahí. Sí, Richard, bueno, pues, hablar de Cachorros del Atlético Potosino, pues es hablar de la historia de una generación completa de jugadores que siguen estando vigentes todavía, incluso a nivel amateur, todos con una historia tanto en el fútbol como en la convivencia con ellos, ¿no? Es una parte importante. Pero ¿cómo no recordar aquellos partidos de viernes por la noche, escuchar los cohetes al salir el equipo de los vestidores o al anotar un gol? Ahí me toca platicar un poquito por la parte de aficionado, ¿no? El poder llegar al estadio, lo llegábamos con el mayor tiempo posible, a diferencia de ahora que como hay un lugar ya ubicado, pues ya es más fácil llegar, ¿no? Antes era pues llegar lo más temprano posible para tomar el lugar disponible donde pudiera tener una... Las broncas que se hacían en sol, ¿no? Las broncas tremendas que se hacían en sol. Esa era parte, ¿eh? Y la famosa agua de riñón. La famosa agua de riñón, o simplemente las cascadas que se formaban después del partido de arriba hacia abajo, donde salía la gente, ¿no? Bueno, era parte del fútbol, ¿no? Cosas que ahora ya no pasan. Cosas que ahora ya no pasan, exactamente. Y era muy divertido ir a una zona de sol, porque si el partido no estaba tan atractivo, pues uno se divertía mucho con la gente que acudía al estadio, que es de un perfil diferente del que asiste ahora, ¿no? Sí, claro. Anteriormente iba el obrero, el albañil, al fútbol, tenía esa capacidad económica de poder ir al estadio, era barato realmente. Hoy pues es imposible que ese perfil de personas asistan al estadio, ¿no? Pero pues mira, realmente a las personas que tenemos aquí en el panel, son personas que las vimos y que nosotros aspirábamos a ser como ellos realmente, ¿no? Carlos Novasi obviamente es una generación anterior, pero en el caso de Saucedo, de Harlem o de Gerardo, pues somos contemporáneos y pues realmente uno los admiraba porque habían podido llegar a donde uno no pudo, ¿no? Pero el acudir al estadio simplemente con subir las escaleras y inmediatamente ver aquel rectángulo verde, pues era un símbolo de emoción, o de esperar 15 días para que se repitiera ¿cómo se llama? La asistencia al estadio. Fueron años muy, muy, muy inolvidables. Un recuerdo de algún partido. Creo que ayer pudimos recuperar algunos momentos de lo que pudo haber sido la historia de Potosino, cuando se salvó del descenso con Atlante, cuando pudo calificar a las liguillas, cuando tuvo una temporada completa sin perder de local, con unos partidos espectaculares y de una rivalidad muy amplia con Tampico, ¿sí? Haber visto que algunos jugadores que formaron parte de Potosino iban a la selección nacional, como en su momento fue Eduardo Cisneros, en su momento Harlem, sí. Y otros que pudieron haber dado ese salto, y que pudieron llegar también jugadores de renombre, como mencionaba ahorita a Lorenzo Unanue, a Ricardo Brandón, o hasta que no llegaron tan alto, pero que uno en su momento decía, este jugador va a venir a ayudar porque es muy buen delantero, un Totoño, por decirlo, que duró poco, pero era un delantero que todos temían, ¿no? El rey de las fintas, ¿no? Le decían, el rey de las fintas. Pata bendita, una cantidad muy grande de jugadores que yo creo que ahorita más adelante irán saliendo, porque son muchos años. Calú, me acuerdo de Calú. Entonces, y también, Richard, como un apunte, nadie sabe, pero estuvo a punto también de venir Iván Zamorano, el Bam Bam, y bueno, prefirió el Real Madrid, hombre. Sí, pero esa parte de aficionado creo que es la que tiene a mucha gente conectada en este momento y que mucha gente va a ver después la transmisión, porque fue un equipo de época, con sus ratos de éxito, con otros ratos de no tanto,
pero al final de cuentas que dejó una historia, y que una historia que pues está contada ahí en todos los libros que hay de la historia del fútbol potosino, ¿no? Y pues siéntanse a ustedes privilegiados que estuvieron ahí y que formaron una parte de esa historia que hoy contamos. Claro, muchas gracias, sinceramente. Así es, pues siguen los comentarios. Ahorita vamos a seguir dándoles salida a algunos. ¿Quién fue el mejor director técnico para ustedes en lo personal en el Atlético Potosino, en su estancia que estuvieron? Tú, Harlem, ¿a quién recuerdas tú que te haya dejado más enseñanzas? Bueno, a mí me debutó Jesús Prado, la verdad tuve muchas enseñanzas de parte de él, pero tuve técnicos muy buenos, que eran muy trabajadores. El caso de Pepe Camacho, que era un potosino, el caso de Luis Grill, en fin, había jugadores, había técnicos, la verdad, sinceramente, que a uno lo marcaron, ¿no? Por el tema de que la confianza que le dieron y la manera como le enseñaron las cosas. Muy bien. Tú, Carlos, ¿a quién recuerdas con más, pues no sé si con más cariño o con alguien que te haya formado más dentro del equipo de Cachorros como director técnico? Bueno, fueron varios. El señor Subieta, un entrenador ahí que estaba, pero el señor don Luis Grill, le decían el bombero, casi siempre andaba sacando ahí las papas, como dicen, del horno, pero a la vez también con él calificamos, ¿no? Entonces hay una anécdota que Alberto Guerra fue mi compañero primero como jugador. Después el señor Luis Grill, que en paz descanse, le dijo, ¿sabes qué? Ya te tienes que retirar. No, viejo, le decía, porque así le decíamos. Todavía me quedan 2 años, te retiras. Ok. Entonces, ¿qué sucede con él? Va a hacer su curso, regresa, y al año siguiente le dan el equipo, le dan las riendas a Alberto Guerra. Entonces, ahí empezó su carrera como entrenador Alberto Guerra. Y también nos calificó varias veces y todo. El hecho está que de ahí pasó a Chivas. Entonces, él también dejó mucha enseñanza, ¿no? Y de ahí, pues pasaron varios entrenadores que en realidad, pues sí, pero no fueron de la altura de don Ángel Subieta, que su auxiliar era el señor Jesús Buendía, que en paz descanse. Y de don Luis Grill, que estuvo ahí siempre para sacarnos adelante, y de Alberto Guerra, pues que al final fue el más reconocido. Y pues cada quien en su a su nivel siempre te dejan enseñanzas, porque todos te trataban diferente, no fueron la misma línea, todos te trataban diferente. Entonces sí, cómo no, te acuerdas de todos esos entrenadores que yo tuve. Correcto. Juan Manuel, ¿tú a quién recuerdas como algún técnico más forjador en tu caso? Mira, te voy a comentar algo, a ver si, bueno, lo que es Harlem y como dice Gerardo, son muy jóvenes, ¿no? Pero Carlos a lo mejor sí se acuerda, cuando inicia Alberto Guerra y Ciro Barbosa, en aquel tiempo se queda ya no viene el viejo Grill, como le decían, o le decíamos, y se queda Ciro Barbosa y Alberto Guerra a dirigir algunos partidos, y desde México, o del América, mandaron a un asesor, no sé si lo tienes por ahí registrado, o tú, Carlos, que te acuerdas, era el Conejo Scopelli. En aquel tiempo, sí, tenía... Sí, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas, Carlos? Que venía, o sea, ya muy grande. Sí. El señor, asesoraba en ese tiempo a lo que era José y Alberto Guerra. Yo con el señor Scopelli tuve mucha relación porque él me mandaba las selecciones juveniles en aquel entonces, porque venía y veía y todo, y me mandaba. Pero de los dos entrenadores, bueno, además fue yo, Alberto era en primera división, Alberto en ese tiempo empezaba en lo que es la parte táctica, en la parte de fútbol. Pero Ciro Barbosa, como todo entrenador argentino, era muy motivador.
él desde inicio nos decía de la forma, bueno, en ese tiempo cuando estábamos en las fuerzas básicas, y en esa parte donde te dan la formación y que tú transmites también de lo que has aprendido a las nuevas generaciones, ¿no? Sí nos decía que para ser futbolista hay que parecerlo. Entonces, pues deberías de estar bien vestido, con una presencia dentro de la cancha, con una personalidad que la maneja todo el mundo. Y decimos que debemos tener una personalidad para estar dentro de la cancha y jugar al fútbol. Detalles no tácticos ni técnicos, pero que también te quedan marcados, ¿no? De la gente que te empezó a enseñar los principios ya en un equipo organizado o un equipo de primera división. Y sí, ahorita que te digo del Conejo Scopelli, a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero en ese tiempo que estuvimos nosotros, sí se nos hacía raro que llegara ahí afuera, asesoraba, venía creo que a 20 escuadras o algo así, y se iba. Y ahí fue donde empezó su carrera Alberto Guerra, y bueno, Ciro Barbosa, que después salió y él ya no de la tercera división. Y como dice Carlos Novoa, Alberto Guerra empezó el equipo empezó a calificar a las liguillas y fue protagonista en esos torneos, tan así que se va a Chivas y luego queda con Chivas. Claro. Correcto. Gerardo, ¿tú a quién recuerdas como el mejor técnico cuando estuviste dentro del Atlético Potosino en tu estancia en el Cachorros? ¿Algún técnico que lo consideres como más forjador o con el que tú te hayas identificado más? Sí tengo cariño por dos o tres, y como bien dice don Carlos, o Carlos, te puedo llamar de tú, Carlos. Yo creo que sí, es que es lo que te iba a comentar, todos somos iguales, somos personas, somos hermanos, y aparte yo estoy más chavo que tú, entonces no tengas problema, tú dale. Bueno, okay. Entonces, como dice Carlos, tienen diferentes cualidades. Yo recuerdo con mucho cariño a Pepe Camacho. De hecho, fue mi primer entrenador al llegar yo aquí a San Luis, desde los 17 años. Definitivamente un gran formador. Sin embargo, quien me dio la oportunidad en primera división fue Jesús Prado, y se le recuerda con cariño por esa oportunidad que nos dio. Y definitivamente, como bien dice Misaus, don Luis Grill, que si les contara todo lo que nos decía a Víctor y a mí, nos traía en chinga, nos traía. Y si no, Dios mío, fueron pruebas muy difíciles, y al final, claro, me parece que tenía razón, ¿no? Porque sí logramos templar un poquito el temperamento, ¿no? El carácter que él quería que tuviéramos. Muy interesante, pues qué interesante, ya de preguntas van saliendo las anécdotas, ¿no? Y esa era otro de los puntos que yo quería preguntarles, ¿no? Alguna anécdota que ustedes nos puedan contar, que crean que la gente desconoce, ¿no? Durante todos esos años que estuvieron con Potosino. Harlem, ¿tú tienes alguna anécdota que recuerdes? Pues tenemos muchas. Es un equipo muy folclórico, sinceramente. Tenía muchas carencias y era un equipo, nosotros estábamos acostumbrados a sufrir porque pues teníamos pocos recursos, a veces no nos pagaban o nos tardaban en pagar y teníamos que salir a la cancha a rifárnosla sin sueldos. Y había compañeros que estaban casados y tenían hijos y era un lío, total que había un problema. Pero una de las veces, cuando no nos pagaban, dijimos, pues vamos a tomar la taquilla para jugarnos a los chinos prácticamente, ¿no? Entonces mandamos a un compañero nosotros, pero lo mandamos al mismo tiempo. Y resulta que cuando llegó, pues ya estaban la fila de acreedores, ya se habían llevado toda la taquilla contra América. O sea, no nos tocó nada. Llegó y dijo, ¿qué pasó con el dinero? No, pues cuando llegué ya había tres adelante de nosotros, nos llevaron todo el dinero. Debía tanto ese equipo, le debía tanto que se llevaron la plata de la taquilla y no nos tocó ni un peso. Y sigamos jugando gratis. Y tenemos que salir a jugarnos así, ¿eh? Aparte, no teníamos agua, no teníamos uniforme, no teníamos balón, no teníamos nada. Pero más sin embargo, te digo, ese equipo, sinceramente, pues la pasábamos bien, ¿no? Porque era nuestro equipo. Sí, cómo no. Pues qué interesante, ¿verdad? Sí se pone uno a pensar también cómo eran los viajes, ¿no? Me imagino, pues en autobús, ¿no? Viajes largos,
Sí. Carlos, ¿tú alguna anécdota que recuerdes que quieras compartir con nosotros? Sí, pues ahondando un poquito en lo que dice Harlem, que siempre faltó dinero ahí, pero siempre salíamos a darlo todo, ¿no? Yo me acuerdo, ustedes saben que los partidos eran los viernes a las 9 de la noche. Sí. Entonces cada viernes, era lo de cada viernes, perdón la redundancia, que el pobre ingeniero Claudio Ayala, que en ese entonces era ahí el que movía todo, que en paz descanse, estaba en Comisión Federal de Electricidad, porque no había luz a esa hora y el partido era a las 9. Entonces él tenía que andar buscando el transformador. Sí, entonces él iba, hacía su trabajo y ya a las 9, pues ya la gente ya tenía partido, ya aunque las lámparas, como todos dicen, no eran las de CEU Azteca, pero sí, ya teníamos de menos luz. Pero entonces nos la cortaban de repente también. Sí, era cada 15 días. Y referente a lo que tú dices, Richard, del autobús, un día tuvimos que hacer un viaje a la frontera, no me acuerdo a dónde fue, a Juárez o por allá, y de repente nos llegan con un autobús que dicen, no hombre, ahora sí se van a ir cómodos, ¿de dónde lo sacaron? No sé. Era un autobús que supuestamente lo usaban los ciclistas, y creo que ahí había ciclistas profesionales. Entonces tenían todas las comodidades, que tenían literas, que tenían 2 mesas ahí para ir platicando, comiendo lo que tú quieras. Y sí, salimos muy confiados y ahí vamos a la frontera, pero en eso que empieza a llover. Y ya y empezamos a ver, no, que nada, tenía cada gotera que se nos metió el agua a todo el camión. Y desde entonces salió ahí la situación que era el Poseidón. Ahí ya nos sentíamos en el Poseidón, ¿verdad? Y pues como de esas hay varias, como dice Harley, y las que van a contar mis compañeros, mis amigos, ¿no? De esas, ahorita me acuerdo de esas 2, hay más, pero esperemos que comenten mis compañeros y amigos otras situaciones. Sí, antes de pasar con alguna anécdota que tenga Juan Manuel, nos dice aquí Miguel Ángel Pérez, dice, hubo un portero que se cortó el bigote en el medio tiempo, no recuerdo si fue Novoa o Sámano. ¿No fuiste tú, Carlos? No, fue Sámano. Fue Sámano. Sí, porque yo, ha sido, como dicen, el sello de la casa, nada más, me lo he cortado 2 veces en la vida, entonces esa vez no fue, y una de esas fue, pero cuando llegué apenas al Atlético Potosino. Ok. Pues fíjense, qué curioso, ¿no? También como que el Cachorros tenía el sello de porteros muy bigotones, ¿no? Estabas tú, estaba Jesús de Anda y Sámano, ¿verdad? Los 3 de amplio bigote, ¿no? Sí, así es. Éramos varios que nos identificaban por el bigote. Así es. Pues bueno, pues vamos con Juan Manuel. ¿Alguna anécdota que recuerdes, Juan Manuel? Mira, bueno, yo te voy a comentar 2, una de esas de cotorreo y otra así en lo personal, que a lo mejor en esa parte tomé una decisión, ¿no? Nosotros estábamos, cuando íbamos a jugar a la Azteca, nos hospedábamos en unos hoteles, creo que eran siempre esos hoteles, el Benidorm y otro hotel por ahí, no sé si... El Marbella. Entonces, El famoso Marbella. Pues ya conocían ellos a los meseros y todo, ¿no? Entonces ya estábamos ahí y como novatos, pues se supone que el utilero te tiene que hablar para decirte que ya hay que ir a comer o a cenar, ¿no? No nos hablaban y llegamos tarde al comedor. Y Don Lucho, no la acabábamos con Don Lucho. Muchachos, y que no sé qué, hijo de tal por cuarto, deben estar aquí temprano y que no sé qué. Entonces nos sentamos ahí en la mesa y a mí me tocó a un lado del Pelón Gutiérrez, que venía de Cruz Azul. Y en la mesa había unos candelabros muy bonitos y me dice, ¿sabes qué? Se me descompuso el candelabro, guárdamelo en la chamarra. Y yo lo agarré y me lo puse en la chamarra, escondido, y le digo al mesero, mira, este chavo ya está derribando todos los de esos. O sea, de ese tipo de bromas que te hacían y tú, chavo, pues, ¿qué dices o qué haces, no?
Bueno, pero ahí pasó. La otra es que cuando yo ya para debutar en primera división, por ahí a lo mejor, creo que Carlos se debe de acordar, a mí ya no me citó Alberto Guerra para el partido de reservas, ya me citó para el partido del estelar, ¿no? Que nosotros eran las 6 de la tarde, creo que el de la reserva, y a las 9 de la noche el estelar. Yo cuando estaba chavo, no sé, a lo mejor ustedes han escuchado, mi ídolo era Enrique Borja como centro delantero y después Hugo Sánchez. Nos tocaba contra Pumas, ahí en el Estadio Plan de San Luis a las 9 de la noche. Entonces, pues tú como todo chavo sales a ver a la reserva, a ver jugar, ¿no? Yo salgo en el túnel ese que ahora ya no existe, en el túnel ahí en el Plan de San Luis, que vas caminando por abajo y lo salen las escaleras. Yo salí del lado derecho y del lado izquierdo salía Hugo Sánchez y Caviño. Contra ellos íbamos a jugar en ese día, en ese partido contra Pumas. Y bueno, Hugo Sánchez pues era mi ídolo y te imaginas jugar en contra de él. Pero ya regresamos al vestidor para la charla y todo, y como yo jugaba en ese entonces, Alberto me metía de extremo izquierdo, empezó a dar la alineación. Yo dije, bueno, pues no me ha nombrado, pero yo soy el extremo izquierdo, soy el último, pues no me nombró. Y luego en la banca, pues tampoco. Total que no salí ni siquiera ni a la banca. Entonces, pues bueno, fue una desilusión ahí tremenda. Pues iba a jugar contra Pumas, contra Hugo Sánchez, ¿te imaginas? No sé si te acuerdas tú, Carlos, que llegó en ese tiempo Martín Durón y Enrique Alfaro. Sí, cómo no, de Monterrey. Exactamente. Pues Alberto ya los conocía porque él venía de Monterrey. Pues llegó Alfaro, llegó de titular. Pues me cepilló ahí en ese partido, y en ese tiempo no había algún director deportivo, alguien que te dijera algo, nada. Voy con el Inge, Claudio Ayala, que era el director deportivo de aquel entonces, que hacía muchas funciones, y le pregunté que por qué no salía ni siquiera a la banca. Me dice, es que no te registraron. Y ahí me quedé, y hasta ahí, bueno, ya después, pues ya fue otra historia, ¿no? Pero esa anécdota sí me quedó muy grabada, porque ya para dar un paso, para debutar aquí en tu ciudad contra Pumas y contra Hugo Sánchez, ¿te imaginas? Esa fue una buena desilusión. ¿Cómo no? Sí, cómo no, pues imagínate luego contra quién, ¿verdad? Pues vamos con Gerardo. ¿Alguna anécdota que recuerdes, Gerardo? Dos, Richard. Teníamos que ganar a las Cobras de Ciudad Juárez. Y efectivamente el ingeniero Claudio Ayala fue el artífice siempre de todo. Él era el presidente, el dueño, yo no sé si el técnico, todo. Coge bolas. Todo. Y teníamos que ganarle a Ciudad Juárez, a Cobras. Y venía, no voy a decir el nombre para no balconearlo, y venía un árbitro reconocido a pitarnos. Y bueno, íbamos a salir a la cancha y nos dicen, ya está todo arreglado. Ustedes tienen que pisar el área, caerse y penal. Y pasó el primer tiempo y nada. Y al final empatamos o perdimos y fueron a reclamarle al árbitro. Oye, cabrón, pues que habíamos quedado, que nos ibas a apoyar, nos ibas a ayudar, ¿no? Dice, perdón, pero si nunca llegaron al área, ¿cómo querían que les pitara penal? Como esas, ¿no? O por ejemplo, que íbamos ganando 1-0 a algún equipo importante y 5 minutos finales, y como decía Carlos, ¿no? Yo creo que el ingeniero tenía muy buena relación con la gente, con la Comisión Federal, porque los últimos 5 minutos y apagar la luz, íbamos ganando 1-0, cortar el ritmo del rival, ganábamos 1-0. Había que ganar sí o sí, como diera lugar, Richard. Hombre, pues qué buenas. Perdón, qué buenas. Richard. Sí, adelante, disculpa, Carlos. Richard, ahorita que estamos con el ingeniero, como dicen, que en paz descanse, y el viejo Luis Grill, se me viene a la memoria otra que creo que va a estar más o menos. No sé si al que le tocó al viejo Luis Grill era muy especial, entonces todo el señor nomás levantaba la voz o la mano y el ingeniero salía corriendo a realizarle todos sus gustos, ¿no? Entonces un día venimos aquí a Guadalajara
y no sé a qué tuvo que salir el ingeniero que no estuvo a la hora de la comida. Entonces, Neri, ya ven cómo era, que en paz descanse también, y su servidor empezamos, oye, la sopa está muy fría, o no está buena. Entonces, y el viejo pues nos escuchó. Ingeniero, vaya a la cocina y dígale que esta sopa no sirve, que no sé qué. Y pues el ingeniero no estaba. Entonces se levanta el viejo y ahí va a la cocina. Y a reclamar que por qué estaba fría o que no servía. Entonces vemos que sale el viejo, era blanco, salió transparente y todo corriendo, literal. Sale el chef atrás correteándolo con un cuchillo en la mano. Usted no se mete en mi cocina, no sé qué tanto aquí, no, mire, usted sabrá de fútbol, pero de cocina no sabe nada. Perdón que me haya metido, se me vino a la mente. Sí, no, pues ahí van saliendo las anécdotas, ¿no? Hay muchos comentarios, la verdad, señores, la gente está metida ahorita aquí en la transmisión. Nos dicen, inviten a Huicho López y a Arturo Debo y al perro Víctor Ponce. Me dicen, ¿no se acuerdan de la pera? ¿Cómo imagino no? La que pera Sarmiento era el aguador, ¿no? El utilero. Era masajista. Era el masajista, sí, que paz descanse, sí, cómo no. Sí, dice, saludos, amigo Novoa, era lindo ver salir al equipo de los vestidores sobre la línea de banda. Gerardo Silva, ¿algún contacto o red social para poder contactarte? Dice, ¿por qué ya no salen jugadores como ustedes? ¿Qué nos falta? Es una buena pregunta, ¿no? Yo la comparto, ¿no? ¿Por qué dejaron de salir esa clase de jugadores en el fútbol actual? ¿Será la falta de hambre futbolísticamente hablando? ¿Están en zona de confort? ¿O por qué no logran salir jugadores como ustedes que se arraiguen en la afición? ¿Tú qué opinas, Carle? No, bueno, jugadores hay, y han salido. El tema es que no juegan con el San Luis, juegan con Pachuca, juegan con Tigres, juegan con América, juegan con otros equipos, No hay interés del Club San Luis de tener unas buenas fuerzas básicas, de invertirle, Tienen gente ahí, con todo respeto, que no ha mostrado mucha capacidad y sí hay jugadores, pero están en otros equipos. Pisuto de San Luis, Lunas de San Luis, ahí en América tenemos 3, 4 jugadores que ya han debutado. Juárez es de San Luis. Hugo González, ¿no? De San Luis. Hay muchos jugadores que son de San Luis, pero no juegan para el San Luis, desafortunadamente. Y como está muy globalizado en la actualidad del fútbol, pues si va a otro equipo, se lo lleva para sus fuerzas básicas. Entonces, sí hay que mostrar más interés. Sau está muy al pendiente de ahí de los equipos de San Luis, pero yo creo que la problemática es esa. Si no tienes inversión en fuerzas básicas, no puedes ya, y si no tienes gente capaz, obviamente, que trabaje duro, no hay manera de tener buenas fuerzas básicas. Entonces, jugadores han salido, pero no para el San Luis, están jugando en otros equipos. Así es. ¿Qué opinas, Carlos, al respecto? ¿Compartes la opinión de Harlan? El problema está ahí en las fuerzas básicas, sí hay materia prima. Yo pienso que sí, como dice Harlan, desgraciadamente no le ponen interés a fuerzas básicas. Si ustedes recordarán, ahorita ya hay séptima, sexta, cuarta, quinta, tercera y todo lo que ustedes quieran, pero antes nada más había tercera, segunda, reserva nacional y primera división, que antes así se le llamaba, y la reserva nacional, que era el equipo suplente del primer equipo. ¿Por qué? Porque jugábamos, de ahí salimos muchos de ese equipo, jugaban en los preliminares, entonces ya se empezaban a foguear, que no es lo mismo jugar, y jugaban los preliminares y en el estadio, ahora lo juegan en varias, en distintas canchas, pero antes tú entrabas a jugar un preliminar, y de menos ya tenían 1,000 gentes, entre familia, lo que tú quieras. Ya llegaba el segundo tiempo, ya tenías 5 o 10,000 gentes, dependiendo en el estadio que estuvieras. Entonces tú decías, aúnale, que jugabas al lado de compañeros que estaban lastimados,
digo, del equipo de primera división, que estaban lastimados, que estaban castigados, que estaban en evolución para volver a jugar en el primer equipo, entonces tú al ver jugar a tus ídolos, como dicen, yo también así lo llegué a ver jugar a tus ídolos, a tu lado, no, pues te esforzabas y lo que te enseñaban, y ahora ya no sucede eso, ya no juegan ni en el preliminar, ya no le ponen interés, le están poniendo más interés, como dice Harlan, en otras cosas y no invierten en su mismo equipo, que para mí sería menos costoso que toda la hilerita que están patrocinando en séptima, cuarta, quinta, lo que ustedes quieran. Claro. Así es. Pues a ver, Juan Manuel, yo creo que aquí es terreno vasto para ti. ¿Qué opinión tú tienes sobre este tema de que no haya jugadores potosinos dentro del equipo de la localidad, ¿verdad? Sí, mira, es muy marcado la línea que tiene el Atlético de San Luis aquí en San Luis, y la mayoría de los jugadores potosinos buscan mejor otra opción porque no le dan una apertura aquí. Hace poco, bueno, la selección jugó hace unos días y debutó de lateral izquierdo un jugador potosino que está en el León. Se llama Osvaldo, no me acuerdo el apellido. Osby. Yo en un análisis que hice de un partido, veía que el Atlético de San Luis estaba metiendo a un lateral izquierdo con perfil derecho. Y yo mencionaba a ese jugador, que por qué no hacían una gestión para traerlo, que estaba en León y de repente no jugaba, ahí con Ambriz. Y no sé si será porque es potosino o no sé qué pasa. Pero así rápido bueno, se acaba de ir Pachi Rivera, se acaba de ir a Europa o a no sé qué país allá, no sé en dónde se fue, un jugador potosino que debutó en América, que estuvo en Zacatecas y que tiene un recorrido en Liga de Expansión. Hoy traen a 8 o 7 jugadores del Atlético de San Luis en la Liga de Expansión de 22 años. Entonces, ¿por qué no tomar a ese tipo de jugadores? ¿Qué hacen? Se tienen que ir. Yo fui a unas visorías hace poco a Chivas y hay un chavito de 14 años que ya se quedó en Chivas. ¿Por qué? Porque aquí no hay la oportunidad o no se le abren la oportunidad para poderse quedar, ¿no? Entonces, como dice Víctor, se tienen que ir a otro lado, buscar opciones porque no voltean a las escuelas o a las academias que hay acá. Yo hice también un estudio por ahí hace tiempo y te voy a nombrar algunos jugadores que son de San Luis y en otros equipos. Por ejemplo, Hugo González, ahorita ya no tiene equipo, pero parece ser que se va, no me acuerdo dónde va, pero estaba en Juárez. A Juárez. Edgar Saldívar, que está en Atlas. Jordan Silva, que estuvo en América. Ramón Juárez, que estuvo en América, ahora lo prestan a Puebla. Osvaldo Rodríguez, el que te menciono en León. Arely Betziel Hernández en Santos, que ahora regresa a Querétaro. Daniel El Burrito Hernández en Pachuca. Juan José Sánchez Purata en Tigres, Osiel Armín García en el San Luis, ese es el único que está aquí, Diego Pineda, que ya lo pusieron transferido, ya no está, Omar Gobea, que anda allá en Bélgica, Eugenio Pisuto, que anda en Francia, Yair Díaz, que está aquí probándose, Edwin Serna, Jorge Alberto Zárate, también que anduvo por ahí en Puebla, Karel Campos, que debe estar ahí en América, Carmen, Sí. y Artola, son 2 potosinos que están allá, uno de Tamazopo. Ve nada más estos que te estoy mencionando y que por qué no tienen cabida aquí en el Atlético San Luis. Así como pasó también cuando Harlan se fue al Atlante, cuando Gerardo se fue a Santos y anduvo por allá. Aquí en San Luis viene siendo exportación de jugadores. ¿Sí? Hay mucho talento, hay mucho jugador que se puede trabajar, pero aquí no se le está dando la oportunidad ahora con la gente. Te digo, la problemática es esa, mira, la problemática es bien lógica. ¿Tú conoces a los de Fuerzas Básicas del San Luis? Te pregunto, Juan Manuel, ¿te han ido a buscar para que les lleve chavos? Bueno, entonces, ahí está la respuesta. Ellos no se preocupan por nada porque no quieren, yo vivo enfrente de la presa, yo paso por ahí y lo digo tristemente, no conozco absolutamente a nadie, no tienen ninguna persona trabajadora de San Luis Potosí, para que te des una idea, ni los hoteleros son de San Luis Potosí.
ni los utileros, ni los doctores, ni los masajistas, ni nadie, ni los técnicos no tienen gente de San Luis Potosí, es la problemática. ¿Cómo van a tener identidad? Yo te digo, yo no sé quién sea el director de Fuerzas Básicas. Yo tengo trabajando 20 años para Fuerzas Básicas de diferentes equipos. No lo conozco. No lo conozco. Te lo digo humildemente, no lo conozco, no sé quién sea. Y no sé quién sea los técnicos de tal, de la 17, no sé quién es el técnico de la 20, no sé quién es el utilero, no sé quién es. Yo soy un tipo que toda mi vida he estado en el fútbol. Conozco a los de todos los equipos, menos a los de San Luis. Muy interesante lo que dices, Carlen. Ahorita vamos a hablar de esa palabrita que dijiste que de identidad, ¿no? Pero déjame pasar con Gerardo. ¿Tú qué opinas, Gerardo, sobre esto de la falta de trabajo en fuerzas básicas, de el escaso presencia de jugadores en el fútbol potosino que sean obviamente nacidos en San Luis, ¿no? Pues sería redundar tú, Richard, que en lo mismo, ¿no? Yo creo que ya lo han dicho aquí mis compañeros. Definitivamente existe el talento, definitivamente existen los procesos. Hoy en día las nuevas metodologías del fútbol aparentemente potencian más al jugador o mejor al jugador. Yo creo que existen esos factores que han mencionado aquí mis compañeros. Uno es el contexto. Anteriormente, como bien dice Carlos, jugábamos la reserva juvenil en el preliminar, ya te ibas empapando de ese contexto, viviendo la presión, que la gente te mirara. En la tercera división que nos tocó jugar, igual ibas a jugar de visita o de local, con estadios pequeños, sí, canchas feas también, pero la gente cerca de la cancha. Entonces, todo ese escenario, todos esos factores, de una manera u otra, jugabas la parte mental y la asimilabas, ¿no? Y agrégale hoy en día los extranjeros, la cantidad de extranjeros que tenemos y los naturalizados. Entonces, yo creo que se van reduciendo las posibilidades. Y la globalización, hoy prácticamente pareciera que quisieran estas grandes corporaciones, o no sé cómo llamarles, de ir desapareciendo el tema de la identidad, ¿no? Hoy vemos quieren culturalizar el mundo en Europa, los inmigrantes que llegan de África, de Medio Oriente, aquí en América. Entonces, me parece que por ahí también va en ese contexto, ¿no? Esa famosa globalización, Richard. Sí, ahorita Víctor comentó una palabra que fue la de identidad. Hace poquito tuve la oportunidad de entrevistar a Marcelo Guerrero, es el jugador del Gol del Milagro, no sé si lo recuerden, Bueno. Y hablaba a pregunta expresa que le hice sobre la problemática que estaba viviendo el Atlético de San Luis, ¿verdad? Y él mencionaba que a su manera de ver el problema era de identidad, ¿no? No hay identidad entre la directiva y la afición, ¿verdad? No hubo un respeto por los colores, las decisiones las toman unilateralmente, las conferencias de prensa son parcas, no hay convivencia de los jugadores con la afición, que salgan a firmar un autógrafo. Todos esos factores forman parte de la identidad que en su momento ustedes sí tuvieron, ¿no? Entonces, yo creo que es algo clave que ha mencionado ahorita Víctor, que me parece que, salvo la opinión de todos ustedes, es el gran problema que tiene ahorita el actual equipo de San Luis, que carece de esa identidad. Trajeron a un técnico uruguayo que no por ser extranjero se le va a rechazar, pero que no conocía la plaza, y se le niega la oportunidad a personas que pudieran estar en el entorno, pues si no para tomar el rol principal, pues sí como un asesoramiento, ¿no? Como decía Víctor, ¿no? ¿Por qué no la persona que llega va con Juan Manuel y dice, oye, tú eres una persona que conoces el medio, ¿verdad? ¿Cómo es la plaza? ¿Cómo es su gente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? En fin, todos esos factores yo creo que los tienen totalmente olvidados, y pues es lo que tiene
ahorita al Atlético San Luis actual en esa posición. No sé ustedes qué opinen, no sé usted, Francisco, por ahí. Perdón, si perdón, dar... Richard. Disculpa, Richard, ya le estoy quitando el lugar. Pero ahorita lo que están hablando de la identidad, tienen toda la razón del mundo, porque no sé si se acuerdan que cuando tú llegabas al estadio, al Plan de San Luis antes, tu carro, como llegaras, te llegaban y te dejaban y todo, pero tú entrabas caminando a los vestidores y tenías contacto con la gente, te pedían el autógrafo, convivías con ellos. Entonces, tú ver desde niños pequeños hasta familias enteras, porque eso era el fútbol en San Luis Potosí, era familiar. Entonces teníamos esa identidad que convivíamos con la gente. Yo recuerdo que nunca hubo un entrenamiento a puerta cerrada, todas las puertas estaban abiertas. Entonces, yo siento que eso se ha perdido también, o sea, no sé los jugadores como sean, si los puedes todavía contactar, estar con ellos, que te den tu autógrafo, mucho menos con directivos. Antes todo mundo convivíamos con el público. No sé si me dejen mentir, Harlen, Héctor, Juan Manuel, todo, o sea, ¿verdad? No sé. Es imposible, en el fútbol moderno es imposible. Ahora los jugadores han tenido ese problema de que no dan autógrafos, salen en sus carros, no dan entrevistas, solamente que la jefa de prensa quiera que dé una entrevista, en fin, los han alejado mucho de la gente y eso sinceramente es muy triste, porque no hay identidad. Volvemos a lo mismo. Se han vuelto como seres intocables y imposible de llegar a verlos, imposible de, solamente que te lo encuentres por ahí de coincidencia en algún lado, pero no, para que salgan un jugador así, por lo menos los clubes donde he estado, pues no, francamente no. Llegan al aeropuerto, llegan directamente casi al avión, o sea, salen del autobús con guaruras, con custodia todo el tiempo, en fin. Sí. Muy difícil. Incluso, bueno, no sé si compartan la opinión, pero hasta en la actitud, ¿no? Los jugadores han cambiado, no sé si se fijen cuando pasan las escenas que van bajando del autobús, tienen la mirada totalmente alejada de su entorno, ¿no? Como si la gente no existiera, ¿no? No hay ni siquiera un voltear a ver al aficionado, ¿no? Entonces, yo creo que también es parte de esa, pues, nueva manera de que el fútbol está operando. No sé, Francisco, ¿qué opine sobre esa falta de identidad? Pues tú y yo ahora sí como a manera de aficionado, Francisco, ¿qué opinas? ¿Sí crees que es la identidad un factor importante en esta etapa de vacas flacas en el fútbol potosino? Sí, definitivamente esa parte de la identidad es muy importante porque, como decía Carlos, anteriormente podías convivir con ellos, la entrada al estadio era libre en los entrenamientos. Había que tener nada más un poco de arrojo, sí, porque luego nos encontramos por ahí con el Ojitos y ya nos regañamos. Era el único filtro, el Ojitos. Era el filtro ahí en el estadio. Pero ya una vez que estabas en los vestidores, pues ya nada más era caminar un poquito hacia el túnel para salir a la cancha donde ya estaban entrenando, ¿verdad? Y realmente yo asistí infinidad de ocasiones y nunca me sacaron, nunca me dijeron nada y podía sentarme incluso a platicar, a cruzar unas palabras con alguno de ellos, ¿no? Que hoy esa parte es imposible. Sabemos que los tiempos y el entorno del fútbol ha cambiado, definitivamente sí ha cambiado, porque pues hoy las economías incluso son diferentes, ¿no? Claro. El aficionado es diferente. Anteriormente era un poco más consciente de lo que era la figura del futbolista y hoy no, a lo mejor se presta para un reclamo fuera de orden pues al encontrarse en un entrenamiento, una exigencia que les ha pasado ya a algunos jugadores recientemente, ¿no? Por eso son un poco más reservados y se puede hasta cierto punto entender. Ahora, en la parte que es San Luis Potosí, pues sí es muy marcada esa parte administrativa del club de no tener pues prácticamente ningún contacto con la prensa, con la afición,
más que lo estrictamente necesario, ¿no? A veces no nos informan ni siquiera las alineaciones con el tiempo suficiente. Las contrataciones siempre se terminan conociendo por parte de otras voces que no son las del club, y el club viene oficializando una semana o 15 días después, ¿no? No creemos que tampoco el proyecto sea tan malo, pero esa parte de la interacción entre el club y la afición es totalmente perfectible. Creo que ahora, con las 2 personas que acaban de llegar a la directiva, parece que empieza a cambiar eso, y lo podemos ver ahora con las publicaciones de los refuerzos que les han tratado de poner incluso en escenarios muy emblemáticos de la ciudad, como la Caja del Agua, el Centro de las Artes, que eso ya empieza a pensar que puede eso cambiar, pero yo creo que la interacción entre el jugador y la afición, esa es muy difícil que cambie, y no sé, en el caso de ustedes, si sientan que esa interacción jugador-afición sea diferente hoy en los equipos, ¿verdad? Hablando especialmente, por ejemplo, de América, no sé si tampoco es muy difícil que también haya esa interacción, creo yo. Sí, no, prácticamente no existe. O sea, lo que antes pasaba ahora no existe, ya esa interacción no existe. De repente hay eventos donde hay patrocinadores, donde hay invitados, pero no es lo mismo que antes para nada, ni cerquitas, ¿eh? Antes el jugador convivía con la gente, como dice Carlos, podía caminar y todo eso por ahí por el estadio y todo. Ahora imposible. ¿Y a qué crees que se deba? Independientemente de la parte del entorno de lo que es el fútbol ahora, ¿cuidan más al jugador o el jugador se cuida más? Yo creo que ¿no tener alguna fricción con el aficionado? Yo creo que sí han cuidado las formas y todo, y lo han hecho muy místico todo ese tema, y yo creo que pues no dejan de ser personas, y igual que todos nosotros, con algunas cualidades de más, obviamente, sí, pero yo creo que deben de, inclusive hay técnicos que no les gusta ese tipo de cosas, que son muy pocos, por cierto, que les gusta más que los vea la gente, que lleguen caminando al aeropuerto, por ejemplo, y no que los pasen hasta la puerta del avión, y ese tipo de cosas. Pero sí, son de las cosas que más, la verdad, que más extraño, de volver a ver a los jugadores, pues, siendo personas normales, ¿no? Y esa parte de Harley que hoy también todos los equipos guardan bajo como sus armas secretas, ¿no? Anteriormente ibas tú un jueves o un miércoles al estadio al ver el entrenamiento porque era el interescuadras, ¿no? Así es. El famoso interescuadras. Y tú ibas, pues, ¿con qué afán? Pues más que de ver a tus jugadores. No precisamente para ver si había una estrategia en especial o un cuadro en especial que fueran a presentar el próximo partido. Hoy prácticamente los equipos no dejan entrar a los aficionados a ningún entrenamiento, ya sea de primeros días de semana o de previos al partido. ¿Tú crees que esa parte sea definitivamente, que pudiera crear una diferencia total entre lo que pudieras presentar el día del juego a lo que pudieras hacer el día del entrenamiento? Ahora el deporte está lleno de tecnología, y ven videos y ven 1000 cosas, y te hacen, hay un departamento especialmente para ese tipo de cosas, que tienen 10 analistas para sacarte cómo te va a atacar otro equipo, dónde te ataca, cómo te ataca, con qué, la pelota parada, la pelota en movimiento, 1000 cosas. Entonces, eso es una mentira. Es una mentira. Entonces, prácticamente es gusto de los entrenadores. Sí, pero hay entrenadores, por ejemplo, que Miguel Herrera no tenía ningún problema con su América, daba la alineación antes del partido, nunca escondió nada, nunca dijo nada en contra de nada. Entonces hay técnicos que sí, hay técnicos que no les gusta que los vean, hay técnicos que sí les gusta que los vean, pero yo me acuerdo que antes los veías y no pasaba nada, nadie le faltaba respeto a nadie, todo el mundo iba a ver el entrenamiento, y yo no recuerdo haber tenido ningún problema, por lo menos en lo personal, nunca de los nunca. Ni en Veracruz, ni en Atlante, ni en Potosí, ni en ningún lado, Oye, Richard. Sí, adelante. Hay dos palabras, ¿no? Bueno, ya lo mencionó Víctor, de la identidad. Y la otra, la continuidad. En San Luis se han roto muchos procesos de jóvenes. ¿Por qué? Porque los equipos no duran aquí en la plaza. O sea,
los venden, me acuerdo de aquel San Luis que lo vendieron 2 veces a Tampico, y luego el Potosino lo vendieron a Tampico ya después, en segunda división, y posteriormente han venido muchos inversionistas, y hace 3, 4 años han durado. El Atlético Potosino inició en el 1972 y descendió en la temporada 81-89, casi duró 19 años, ya como 2 años en segunda. Y en esta continuidad, Carlos Novoa nos puede decir cuántos años jugó aquí en San Luis Potosí. Esa es una de la parte de la identidad, de los procesos que, para lo que mencionaba de los jugadores, ¿por qué no salen por la primera división aquí en San Luis? Me ha tocado estar en varias categorías y de repente esos jugadores, ya no hay equipo aquí profesional de primera división, se tienen que ir a otro lado. Y allá siguen sus carreras y están debutando por otro lado. Y lo de la identidad, si ustedes recuerdan, cuando el estadio se vistió de amarillo, porque esa directiva que estuvo en su momento vendió todas las entradas para la invasión de Tigres. O sea, tú como potosino, que jugaste en Atlético Potosino, estuviste aquí en la plaza, ves tu estadio pintado de amarillo cuando vino Tigres, es increíble. Ahora, la misma identidad, ves el estadio pintado de rojo, pues dices, ¿cómo es posible? No cambiaron los colores, etcétera, etcétera. Entonces, en esas dos situaciones de que no hay identidad, yo ahorita estoy viendo la pantalla, ¿sí? Y está Jaime Medina de San Miguelito, Gerardo Silva, que es de Ciudad Valles, yo que soy de San Miguelito, Carlos, yo menciono a Carlos también porque ¿cuántos años duró en el Atlético Potosino? ¿Cuántos? Por ejemplo, en el caso de Nery Castillo, se convirtió en un ídolo aquí en San Luis, se fue a Toluca y regresó. No tenemos ídolos. El otro ídolo que por ahí apenas andaba, Mico Ibáñez, que ahora lo venden a Pachuca, pues ya como antes íbamos y, por ejemplo, veías a Cosia, pero aparte veías a tu compañero que está en el barrio de San Miguelito, a los de Tlaxcala, etcétera, etcétera. Esa es la parte de la identidad y los colores, ¿no? Digo, puede sonar así muy, ¿qué será? Muy soñador y todo, pero esa es una parte importante. Decía Carlos, yo bajaba del carro, caminaba y la gente me saludaba. Hoy parece que es increíble que no pueda saludar ni siquiera a algún jugador profesional. Y también, como decía Harlem, no puedes ni siquiera entrar. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, que de repente quieres analizar al entrenador, cómo trabaja, qué trabajos específicos hace, digo, lógicamente solicitando un permiso. No lo puedes hacer tampoco, está blindado ahí el asunto. Entonces, parece ser que tenemos como en una cápsula un equipo de primera división que no desparrama lo que debe de ser a la afición, al aficionado potosino. Entonces, a mí me parece que por ese lado, lo que no salen jugadores potosinos, mucho viene siendo por esa parte, ¿no? Así no sé es. Si puedes decir cuántos años duró aquí en el Atlético Potosino. Perdón, es que se te cortó. ¿Te refieres a mí? Sí, Carlos, ¿cuántos años duraste aquí en el Atlético Potosino? 9 años. 9 años, ¿te imaginas? 9 años en la portería. Todo el mundo lo identifica. ¿Cuántos años hace que Carlos regresó a su ciudad y todavía la gente nos reconoce, dejó huella aquí en el fútbol potosino por esa continuidad que se manejaba, ¿no? Claro. Así es, pues ahí está el tema de la identidad. Nos dice José Enrique Rodríguez, Harlem dio en el clavo, no tenemos identidad para mejorar el fútbol potosino. Necesitamos gente como ustedes, como Novoa, Harlem, Saucedo, Silva, y tenemos más como Rangel, Margarito, René, Pestañas, sí, claro, etcétera. Pues ahí están las opiniones de la gente que nos está viendo. Pues se nos está yendo el tiempo, 1:16, y la verdad tenemos todavía muchas preguntas aquí en el tintero. Antes de finalizar la entrevista, ¿cómo califican ustedes a la gente de San Luis, a la afición potosina? ¿Creen que es una afición a nivel nacional? Dicen que es una afición un poco difícil, que a veces no apoya. ¿Cómo la calificarían ustedes? Tú, Carlos, que duraste tanto tiempo con el Cachorros del Atlético Potosino, al menos en la etapa que te tocó vivir,
¿Qué opinas de la afición de San Luis? Ya lo dijeron mis compañeros, ¿cómo quieren que te apoyen? ¿Cómo quieren que estén de lleno dentro de un estadio? Si no los toman en cuenta, cambian, las directivas cambian uniformes, cambian todo. Volvemos a lo mismo. ¿Perdón? Sí, digo, cambio de franquicias, cambio de equipos. Exactamente, pero antes, yo se los había comentado hace ratito, antes era ir al fútbol, era una fiesta, sí, era familiar, iban desde los niños, personas mayores, iba de todo, porque nomás estaban esperando, como dicen, el día del partido, los viernes en la noche, porque era un festejo, era una fiesta. Entonces nosotros nada más poníamos nuestro granito de arena, tenías que esforzarte para que los partidos salieran bien. Ya no vamos a hablar que era un equipo espectacular, no, sino que la gente saliera contenta, las familias se iban, no había nada de pleitos en las tribunas. Entonces tienes que darle una identidad, ¿sí? Y que esperemos, no sé si sea este equipo que se la vaya a dar, el Atlético San Luis, pero sí esperemos que hagan que regrese la gente, como lo están diciendo mis compañeros. Sí, claro. Así es, pues tú, Víctor, ¿cómo Bueno, ya lo digo, la afición? me parece que a la afición ya no le podemos pedir nada. Al contrario, yo lo único que le tenemos que pedir disculpas por todo lo que han hecho con la afición de San Luis Potosí, con los equipos. Estuvimos a punto de ser Club de Cuervos, quiero que sepan. A punto, ¿eh? Increíble. Imagínate. Digo, yo, a ver, mi equipo del Atlético Potosino. Yo jugué en el San Luis, Real San Luis, jugué en muchos otros equipos, pero mi equipo del Atlético Potosino. Yo quisiera volver a ver esa playa que traes tú puesta, sinceramente, pero no lo hay. De repente, digo, ellos tendrán sus decisiones tomadas y todo, y mi respeto, ¿no? Pero, pues mi equipo del Atlético Potosino, yo quisiera ver otro equipo como el Atlético Potosino, con los colores de San Luis. Ojalá y se vuelva, pero la afición, ¿qué le puedes decir a la afición? Si no ha tratado de todo, le han hecho de todo y no los han tomado en cuenta para nada. Pues imagínate, ¿qué identidad puede tener? Imagínate, hay equipos que tienen años y años, por ejemplo, el Pachuca, León, gente muy orgulloso de su equipo. Nosotros tenemos una vez una playera que parece de las Chivas, otro que parece a no sé qué carajos, y van cambiando de playera como si nada, pues pobre gente, mano. Ahí está. Pero bueno, ojalá y haya potosinos que tengan orgullo y que se ayuden y que tengan un equipo digno, pero que sea San Luis Potosino, con gente potosina, sinceramente. Ojalá. Gerardo, ¿qué mensaje o qué opinión de la afición de San Luis Potosí? Pues mira, Richard, yo creo que hay varias generaciones que hemos ido teniendo futboleras. Definitivamente la parte romántica siempre será bonita recordarla, esa nostalgia que nos tocó vivir a todas estas generaciones en las que nosotros estuvimos inmersos, ¿no? Pero yo creo, desde luego que esa parte romántica a nosotros nos encantaría que hubiera esa identidad, ese amor a la camiseta, como creo que cada uno de nosotros la tuvimos, ¿no? Sin embargo, también creo que hay cosas interesantes a pesar de todas estas situaciones adversas, ¿no? A mí me tocó vivir aquí con el Atlético de San Luis ese ascenso y era increíble que las nuevas generaciones, a pesar del cambio de colores, de ese uniforme que parece más bien al de las Chivas o al del Atlético de Madrid, la gente, la afición se volcó, se apasionó por el equipo. Entonces, esas son las nuevas generaciones. Habrá que adaptarnos a esos cambios modernos, a esa nueva forma de pensar. Sí creo que debería de tener un tinte romántico también, esos colores. Y mira, qué chistoso, ¿no? Los colores del Atlético Potosino quizás no sean los colores representativos de San Luis. Sin embargo, bueno, ya se le dio ese símbolo, de ese color que es del Atlético Potosino, porque finalmente los verdaderos colores de San Luis, y no me dejarán mentir, son los azul y oro, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, esa parte romántica yo creo que nos envuelve, nos gusta. Sin embargo,
creo que estamos en una época donde ha habido esas nuevas generaciones que se han encariñado también con el equipo. Habrá que buscar. Hoy tenemos a la mano la mercadotecnia, las redes sociales. Habrá que buscar otra fórmula para aquellas generaciones nuestras, quizás también encauzarlas con este equipo que hoy está, ¿no?, en la ciudad. Así es. Juan Manuel, tu comentario sobre la afición potosina. No, pues, me gustó la frase que dijo Harlen Medina: a la afición hay que pedirle disculpas porque se le han maltratado mucho, le han cambiado de colores, se ha sufrido mucho, pero siempre está ahí, o sea, siempre está ahí para apoyar, y como dice igual Gerardo o Carlos, por ejemplo, en mi caso, yo fui aficionado desde los 70s con aquel San Luis de tercera división, que iba a verlos entrenar, como decía Arce también. O sea, desde ahí ya conoces la historia, ¿no? Y esta afición ahí está, o sea, dice Gerardo, le cambiaron los colores y todo, y llenó los estadios. Es más, eran las mejores entradas en Liga de Ascenso en los 2 torneos que estuvo el Atlético de San Luis. Ahí está retratada la afición, ahí está la gente. Si ustedes recuerdan, fíjate otro detallito así muy fino. Debutó el equipo femenil. ¿Cuántos de 17,000 personas entraron para ver ese partido? Y ni siquiera tuvieron no sé, la destreza o algo para darle más publicidad a ese equipo, porque la afición se volcó al estadio para el equipo femenil. O sea, esa es parte importante de cómo ya después lo fueron disminuyendo y ya creo que ya nadie las va a ver, pero al principio tenían todo ese potencial de gente, todo ese aficionado ya cautivo para poder que el estadio, y igual lo decía, lo comento con Carlos, ¿no? El Atlas, ¿cuántos años tiene el Atlas en la primera división? Tigres, o sea, están bien identificados. Y la afición, a pesar de que le han cambiado colores, gente, directivos, etcétera, ahí está presente en Liga de Ascenso, en Primera División, y siempre ha estado ahí. Otro punto, nomás para cerrar un poquito el tema de la identidad. El Real Madrid tenía un embajador ahí cuando tú llegabas al Real Madrid, bueno, los que han llegado y que tienen esa fortuna, ¿quién los presentaba ante la prensa? Un ícono, un emblema del Atlético de Madrid, Alfredo Di Stéfano, ¿sí? que dirigió también ahí. O sea, esa es la identidad, esa es la historia del fútbol. Ahora, lo comentaba, otro punto nada más ahí para cerrar un poquito, comentaba el Colorado Guerrero, y como dice Gerardo, las nuevas generaciones ya no saben ni qué pasó en ese gol del milagro. O sea, está reciente ese gol del milagro. Se salvó el equipo de irse a la segunda división y llegó llegó a la final. Pero mucha gente no lo conoce, no conoce esa historia, no saben ni quién era en muchos casos el Colo Guerrero, que a lo mejor apareció y estuvo ahí para anotar ese gol, pero esa historia no la conocen. Hoy se da a conocer, hoy saben que Carlos Novoa fue portero del Atlético Potosino durante 9 años. O sea, esa historia, algo debemos de tener esa historia, que no la desaparezcan, que no nos la quiten, que los jugadores que están ahí, que ahora nomás son 2 de potosinos ahí en la primera división, que haya más jugadores potosinos que le den esa apertura, que la misma afición, Richard, Carlos, Gerardo, Harlen, Arce, lo que decía hace rato, de dónde somos nosotros, de los barrios de aquí de San Luis, y que la misma afición se identifique también con esa gente que son de San Luis Potosino. Bueno, ese sería un paso. Y lo otro, pues nomás para puntualizar, sí, se ha maltratado mucho a la afición, pero siempre está allí en los grandes momentos, que ha tenido problemas como todas las aficiones, la de Tigres, la de Querétaro, pero ahí está, porque defiendes. Ve tú la barra que está ahí atrás de la portería, Richard, no me dejarán mentir los demás. ¿Cómo se visten? ¿Qué colores son los que traen? Azul y oro. En un estadio pintado de rojo, entonces ahí pasan muchas cosas extrañas, ¿no? Sí, pues muy interesante, la verdad, todos los conceptos que hemos escuchado. Pues se nos ha terminado el tiempo. La verdad, quiero decirles que se me quedaron muchas preguntas. Yo sé que es complicado el que las agendas coincidan,
pero sí me gustaría que no fuera esta la última vez que pudiéramos tener una charla. En esta ocasión fue pues exclusivamente el Atlético Potosino, pero pues a mí me gustaría platicar con ustedes en otra ocasión pues de fútbol actual, ¿no? De la selección, de las figuras, de todo lo que envuelve el fútbol, porque pues todos ustedes son personas de fútbol, ¿no? Y pues me gustaría que ojalá en el futuro pues me pudieran hacer el honor de volver a acompañarme, obviamente cuadrando todos los horarios y nuestras agendas, porque la verdad tuvimos mucha audiencia y muchos comentarios y pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes que hayan aceptado esta invitación para hablar de los cachorros y pues ojalá que pudiéramos coincidir nuevamente en el futuro en alguna otra transmisión. ¿Cómo no? Con mucho gusto de mi parte, te lo digo así de verdad. Para hablar del Potosino o de lo que sea de fútbol, estoy ahí a la orden. ¿Cómo no? Yo también. ¿Cómo no? Yo también, cuando gusten, a la orden. Cuenta conmigo, Richard, cuenta conmigo. Realmente, Richard, más con los compañeros que están aquí en el panel, con Arce, con Carlos, con Gerardo, con Harlem, me da un gusto saludarlos y que estén muy bien y con trabajo. Igual a ti, Richard, que nos da la oportunidad de hablar un poquito más del fútbol potosino, con gusto ahí estaremos. Pues muchas gracias, ya está aquí grabado, está grabado sus testimonios, su compromiso, y pues muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias amigos de Solo de Fútbol, fue una emisión muy especial, de las mejores que hemos tenido aquí en el canal. Síganos en nuestras redes, vamos a subir el video a YouTube para que también se suscriban y puedan verlo ahí y compartir todo el contenido, así que muchas gracias y muy buenas noches a todos. Saludos, Richard. Saludos, Carlos. Buenas noches. Saludos, Gracias, Carlos. Arce. Voy a aplicar la de Cristiano Ronaldo. Saludos,